panel titulado Tecnologías que transforman, IAS, ciberseguridad y sostenibilidad en acción. Este panel reúne a expertos de diversos sectores para conversar sobre cómo estas tecnologías revolucionan nuestras industrias y la sociedad. El panel será moderado por el señor Fernando Guerra Fernández, CEO del Grupo FG, a quien invitamos a subir al escenario y ubicarse en la mesa de honor instalada. Asimismo, invitamos a incorporarse también a la mesa de honor al señor Andrés Becerra, Manuel Trigoso, Óscar Zapata y al señor Álvaro Vargas. Me confirman si se encuentra, ok, de manera virtual, no nos va a acompañar. Entonces, el panel está conformado por el señor Andrés Becerra, Manuel Trigoso y Óscar Zapata. Modera Fernando Guerra. Estimados, sus micrófonos están ahí para que puedan participar. Solo necesitan encenderlos. ¿Hay que presionar? Muchas gracias. Voy a tomar el inicio del comentario de Antonio de un breve panel, para un poco respetar los horarios y pasar también al tema del cóctel. Los señores que nos acompañan hoy día nos van a acompañar casi en todos los 3 días de jornada que vamos a tener en el SAMIC. Agradezco mucho ese desprendimiento, agradecer la presencia también de Manuel Trigoso, un importante ya amigo de la casa, del ecosistema. Manuel integra el equipo de ProInnovate, con quienes nos apoyaron mucho financieramente para poder desarrollar el ecosistema y todas esas iniciativas de innovación, el proyecto de innovación abierta, el proyecto de innovación que tuvimos también de universidad-empresa, donde comenzamos a lograr esa conexión entre la empresa y la universidad. Así que gracias, Manolo, a don Alejandro Afuso le dijimos, ha sido una de las mejores inversiones que hizo ProInnovate en una de las regiones, porque cada centavo fue justificado y el impacto que tuvimos en nuestra región hizo que el CREA sea, después de Lima, el ecosistema de innovación más dinámico después de Lima. Y eso no lo logró solamente Fernando Guerra, el Cámara, sino ese gran compromiso de todos los integrantes de la academia, de la empresa, del mismo Estado, que permitió que comencemos a gatillar esos cambios. Gracias, Manolo, que lo llamamos con mucho cariño y confianza, porque como digo, es prácticamente de la casa. Señores, ¿les parece, sin faltar respeto y tampoco al público, una pregunta clave de 5 minutos cada uno, y que tiene que ver mucho con lo que vamos a desarrollar durante todos estos 3 días que vamos a desarrollar? Vamos a empezar con Andrés Becerra. Andrés, sabemos muy bien que Lenovo es uno de los líderes mundiales a nivel de tecnología. El share que tienen hoy lo dice, no es una publicidad gratuita de quien habla. Son número 1 en PCs, en infraestructura. Estuve hace poco también en una estrategia importante que ellos tienen también en Circle 360, que tiene que ver mucho con una apuesta en sostenibilidad. En Ginebra hace una semana pude estar 3 días ahí departiendo y teniendo información la tengo acá listo para lanzarla al ecosistema, porque creo yo que eso es muy positivo. Pero Andrés, dime, teniendo en cuenta esto, ¿cómo Lenovo asume el desafío que lo representa la revolución de la inteligencia artificial en su nueva estrategia de negocio? ¿Qué podemos esperar en su nueva propuesta de valor de mercado al Perú? Y también cuéntanos un poco de esta estrategia y esto de Lenovo 360, Circle 360, que me pareció una maravilla y una iniciativa que definitivamente es lo que está moviendo al mundo. Correcto. A ver, partamos por lo que fue Lenovo. Lenovo es una empresa que inicia su globalización en el año 2005. Existía de antes, pero ahí iniciamos la globalización. Por lo tanto, somos una empresa que llevamos 20 años en el mercado, es decir, estaríamos cumpliendo lo que es nuestra mayoría de edad. Partimos siendo un fabricante de equipos de cómputo
donde no éramos ni siquiera el fabricante de equipos de cómputo número 1 en estos primeros años, y en 20 años nos hemos prácticamente convertido, siguiendo un poco el modelo que mencionaba el profesor Morris, de la escalabilidad y de ser una empresa que no era conocida en el mercado hace 20 años, una marca que no le sonaba a nadie en el mundo. Hoy día somos la marca número 1 de equipamiento computacional, pero no solo tenemos equipamiento computacional, también tenemos telefonía celular, tenemos infraestructura, tenemos soluciones. Ese es un poco el efecto disruptivo y esa es la realidad, es decir, este efecto disruptivo llevado a la realidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo en inteligencia artificial? Hoy día nuestra visión, lo que nos inspira como compañía es Smarter Artificial Intelligence for All, es decir, es inteligencia artificial más inteligente para todos. Esto parece un trabalenguas, pero ¿por qué Lenovo habla de inteligencia artificial más inteligente y para todos? Primero, porque como compañía lo que nosotros estamos buscando es la democratización de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial llegue a las empresas, a los hogares, al gobierno. Y por el otro lado, hablamos de una inteligencia artificial más inteligente, porque como compañía nosotros entendemos lo siguiente: cuando ustedes piensan en inteligencia artificial, inmediatamente todos vamos a pensar en soluciones de software, ¿ok? Vamos a pensar en aquella solución que me permite, por ejemplo, predecir el comportamiento de mi cliente en una determinada situación. Sin embargo, cuando nosotros queremos pensar en inteligencia artificial para nuestras empresas, lo que tenemos que hacer es hacer algo más inteligente. ¿Y qué es esto más inteligente? Es diseñar la arquitectura de inteligencia artificial. Porque cuando tú quieres incorporar inteligencia artificial, no basta con incorporar un software que resuelva problemas, sino que tienes que diseñar una arquitectura, y esta arquitectura descansa sobre 3 pilares. Primero, el endpoint, es decir, ¿cuáles son los dispositivos computacionales que cada uno de nosotros como usuario utiliza? ¿Son dispositivos computacionales preparados para operar en el ámbito de la inteligencia artificial? Eso es lo que hoy día hace Lenovo, un primer pilar donde nosotros ofrecemos toda una arquitectura de inteligencia artificial para el usuario. Luego, cuando nosotros queremos implementar inteligencia artificial, ¿qué necesitamos? Necesitamos al interior de las empresas de una infraestructura que sea capaz de procesar los datos. Todo esto que nos conversaba el profesor Morris corre sobre infraestructura. Entonces, esta infraestructura implica que nosotros tenemos que tener los dispositivos de infraestructura de borde para ir capturando los datos e irlos procesando, y tener también los dispositivos para el centro de datos para que vayan haciendo el procesamiento y convertir esto en inteligencia. Lenovo también provee eso. Ojo, de ser una empresa que hace 20 años ni siquiera conocíamos la marca, hoy día proporcionamos el dispositivo de cómputo, proporcionamos la infraestructura, pero también somos capaces de proporcionar el servicio. ¿Qué significa el servicio? Significa trabajar con cada una de las empresas para entender en qué punto se encuentran para implementar soluciones de inteligencia artificial y comenzar a hacer el desarrollo para que estén en condiciones óptimas para ello, donde entra todo lo que es la ciencia de datos, la analítica de datos, el ordenamiento de los datos, cuáles son los propósitos de negocios, etcétera, etcétera, y todo esto con una capa de ciberseguridad que es realmente importante. Ese es el compromiso que nosotros tenemos, es decir, cuando ustedes piensen en Lenovo, no solo tienen que pensar en la máquina que pueden encontrar en el retail, sino que tienen que pensar en una empresa que hace 20 años era una marca que no se conocía. 20 años después tenemos un liderazgo, lo tenemos a nivel mundial, lo tenemos en Perú, y queremos acometer este desafío de la inteligencia artificial asesorando al ecosistema completo, gobierno, universidad, sector privado, hogar, en todo el análisis. Y Lenovo 360 Circle es una iniciativa sumamente importante que dice relación con la sostenibilidad. Para Lenovo a nivel mundial, la sostenibilidad, la economía circular es algo realmente importante. Pero cómo construimos el Lenovo 360 no son simplemente directrices
internas, sino que lo que nosotros hacemos es construir un ecosistema del cual participa Lenovo, pero también participan los clientes y también participan nuestros asociados de negocios. De hecho, un socio muy importante de negocios de acá, de La Libertad, ha participado de este programa, que es Grupo FG, integrando y siendo partícipe de esto. ¿En qué consiste el programa? En que nosotros nos preocupamos por el ciclo de vida completo del producto, lo que es su reciclaje, lo que es su reparación, lo que es su reutilización, hacer todos estos procesos con materiales ecoamigables. Ya tenemos computadoras que muchos de sus componentes son ecoamigables, nos estamos comprometiendo con una reducción de emisiones de CO2 muy fuerte en el futuro, pero todo esto lo queremos hacer de las manos de nuestros socios de negocios. De hecho, por ejemplo, ¿por qué no pensar en una computadora cuya energía ya no sea eléctrica, sino que sea solar? Y eso hoy día son prototipos que están existiendo. ¿Por qué? Por este compromiso que nosotros tenemos con lo que es la economía circular y el desarrollo sostenible. Gracias, Andrés. La buena noticia también para todos es de que va a seguir saliendo más y mejores productos, más y mejor tecnología. Pero la premisa básica, y que ya viene desde hace muchos años atrás, es más tecnología, pero más eficiente y a la vez más fácil de usar. Así que no es ningún problema. El gran desafío que tienen los fabricantes es cómo desarrollo la mejor tecnología, pero de fácil uso. Así, y en eso se está cumpliendo y muy bien. Manolito, gracias por estar y tomarte un espacio, tomar un avión y visitarnos. Consideramos que la innovación es una estrategia importante que debería implementarse como estrategia transversal en cualquier sector productivo y demás. Se dice que es inevitable y que deberíamos de alguna forma adoptarla. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Y en ese sentido, teniendo en cuenta por qué es que las organizaciones deberíamos implementar estrategias de innovación dentro de nuestras organizaciones y cuáles son los TIC o la estrategia adecuada como para que esa innovación pueda ser exitosa y pueda lograr esos objetivos de productividad y de crecimiento que buscamos siempre las empresas y las instituciones. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Fernando. A nombre de nuestro director ejecutivo, el doctor Alejandro Fuso, y de todo el personal, agradecerles por esta invitación para el panel y compartir un poquito la experiencia de Innovate para poder responder de manera solvente a la pregunta que Fernando hoy nos hace, ¿no? Y un poco para el público que también está presente, Innovate, ProInnovate, es un fondo de inversión de riesgo para que el sector empresarial productivo innove, ¿no? Y la particularidad es que son fondos públicos y es muy interesante porque justo ayer hemos cumplido 18 años y estamos, como nos decían, hemos sacado ya el DNI azul más de 8.000 proyectos, 8.000 empresas haciendo la innovación como un ejercicio para poder competir y hemos estado acompañando alrededor de estos 18 años, ¿no? La pregunta que nos haces es bastante interesante porque efectivamente la innovación como tal es necesario que ocurra de manera transversal en toda organización. Y yo quisiera, para entrar a una respuesta concreta ahí, hacer un preámbulo. Hace algunos años hubo una encuesta muy importante a gerentes generales de diversas empresas en diversos países de LATAM, ¿no? De Latinoamérica, en Perú, en Colombia, en México, en Chile, y fueron dos preguntas muy concretas, ¿no? La primera era si el CEO o el gerente consideraba que la innovación era importante. Y la buena noticia es que más del 90% respondió que sí, la innovación es muy importante para la compañía para competir. Y la segunda pregunta fue, ¿qué había hecho la organización, la empresa, para incorporar la innovación dentro de su negocio y mejorar su competitividad? Pues menos del 5% de las empresas que habían respondido respondieron de que había hecho algo concreto, eso entre recursos humanos y presupuesto para innovar. Entonces, por un lado, la buena noticia es que todos reconocemos que la innovación es importante. Pero por otro lado, a veces hacemos muy poco dentro de nuestras organizaciones para poder innovar. Y entonces,
hay un punto en el cual la innovación junto con la transformación digital, que es parte de lo que nos trae ahora y que en la entrevista, perdón, en la exposición anterior del profesor Morris, estuve muy atento viendo varios puntos de cómo hacemos para que la innovación se incorpore dentro de las corporaciones, pero de la mano de lo digital. Y aquí viene una pregunta que yo no tenía una respuesta como tal en los últimos tiempos, pero que uno mismo se la va respondiendo conforme avanza, ¿no? ¿Es transformación digital igual que innovación? ¿Son lo mismo, distinto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que nuestras innovaciones incorporen temas digitales que puedan llevarnos a estas organizaciones exponenciales y ágiles? De hecho, son dos conceptos totalmente distintos, transformación digital e innovación. Distintos en sí, pero íntimamente ligados. Y nos explicamos, cuando las dos cosas ocurren, pues se potencia de manera enorme tanto lo digital como la innovación. Por un lado, nosotros en la transformación digital tratamos siempre de implementar, sistematizar e incorporar tecnologías digitales en los diversos procesos que tenemos dentro de una organización, de tal manera que los procesos que tengamos sean nuevos y agreguen valor. Sin embargo, no es solo la adopción de temas digitales, sino el cambio de mentalidad y de replantear el modelo de negocio en función de estas herramientas digitales. Pero por otro lado tenemos la innovación, que es crear nuevos productos y servicios, sino es que nos atenemos a definiciones y conceptos ya estandarizados, procesos nuevos, mejorados o totalmente disruptivos. Entonces, en este punto es que ocurre una conexión, un clic, como quien diría, entre lo digital y la innovación. Por un lado, la transformación digital, lo digital, las tecnologías digitales, es un catalizador para innovar. Algo que acelera el proceso, nos proporciona herramientas, sea IA, inteligencia artificial, IoT, Big Data, computación en la nube, etcétera, con una potencial enorme para innovar. Entonces, es aquí donde ocurre el momento clave en el que las organizaciones tienen que abrir y liderar para que estas herramientas puedan ser utilizadas en crear nuevos productos, servicios y procesos, porque a la hora que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, digitalizando nuestros procesos y no los cuestionamos, pues probablemente estemos automatizando, digitando algo que sea obsoleto. Y es ahí donde entra el tema de la innovación, de cómo repensar los procesos o los temas que veníamos haciendo para hacerlo de forma distinta o de una forma novedosa, que es el tema de la innovación. Entonces, en conclusión, cuando hablamos de incorporar innovación en las compañías de forma digital, te proporciona herramientas el tema digital, pero este proceso se potencia de manera enorme, la digitalización, las tecnologías incentiva la innovación, pero es bidireccional. La innovación incentiva también el tema de la digitalización. Por eso decíamos al inicio, mencionaba que cuando ocurren las dos cosas, se alcanza su máxima potencialidad. Para una transformación digital incluida innovación, pues las dos cosas tienen que ocurrir, porque si no, estamos haciendo un proceso probablemente no totalmente exitoso. Y ahí voy cerrando con el tema de incorporar la innovación a una corporación. Es un tema bastante complejo. Depende de varios factores, depende hasta si es una empresa familiar, en qué generación se encuentra, cómo está distribuido y organizado, pero en general, digamos que podremos hablar de 4 cosas muy grandes, que lo comentó el profesor Morris también en algún momento, el tema del liderazgo, el tema de la cultura. Uno podríamos decir que es lo primero, ¿no? Y eso no es sencillo. Hoy día en la mañana estaba un proyecto de innovación abierta muy grande que financiamos en una corporación acá, y quien lidera el proyecto es el gerente general. Es el gerente general el que lidera el proyecto, ¿no? Y es también socio fundador. Entonces hay un liderazgo enorme que lo transmite y lo permea de arriba hacia abajo, que hace que también la gente
que esté desde el operario hasta el funcionario, también retroalimenta la organización. Entonces, el tema de la cultura es fundamental y el liderazgo en la organización depende para que eso se implemente. El otro punto, para que se incorpore de la mejor manera, es que la innovación tiene que estar estructurada. Es decir, probablemente algunas compañías y empresas, probablemente aquellas que están de repente en el área de TIC o en el área de farmacéutica, tienen áreas de I+D y tienen procesos, pero la innovación se gestiona, hay herramientas muy ágiles, también comentaban el profesor Morris el tema de las metodologías ágiles, ¿no? Entonces, pero hay que tener un sistema estructurado, un sistema de gestión de la innovación con portafolios, con un funnel, con muchas ideas, porque sabemos que esas ideas solo unas cuantas van a llegar al mercado a través de un nuevo producto o servicio. El otro punto, y voy cerrando, es el tema de tecnologías. La empresa, la corporación, la organización tiene que incorporar tecnologías y capacitación. Tecnologías que tengan que ver con la facilidad en el futuro de que puedan ser flexibles, ¿no? Y adaptarse a los cambios. Y la capacitación parece algo obvio, pero es importante que la gente, los colaboradores están constantemente formados. Invertir en la formación no es dinero en vano, es dinero bien invertido. Y finalmente el tema de fomentar la colaboración externa, ¿no? O sea, una corporación, una empresa, por más chiquita, pequeño, grande, hay que fomentar la colaboración. También lo decía el profesor Morris un poco como antesala a este panel, pero ponemos esos puntos en la... Y es que hay que fomentar no solo externa, sino también interna, ¿no? Pero el paso más difícil a veces es hacerlo con actores externos a la compañía, ¿no? Entonces, eso es un punto fundamental en estas 4 grandes, digamos, dimensiones, por resumirlos, y evidentemente el tema de estar abierto siempre a los cambios. Innovar es abrirse a los cambios, no penalizar, evidentemente el fallo es parte de eso, y creo que con esas 4 grandes dimensiones uno podría tratar de ir incorporando la innovación y seguro ocurre en varias de las empresas que están aquí, ocurre en Lenovo probablemente también, y son algunos de los tips que podemos compartir con la experiencia que hemos recorrido alrededor de estos años. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Manuel. Efectivamente, muchos procesos de transformación digital que se hicieron en los últimos años, en un porcentaje importante también no resultaron, fueron inversiones que no dieron fruto. Y es básicamente porque, primero, antes de lograr esa transformación digital, lo primero que se pensaba es comenzar a equipar toda la organización, comprar el mejor servidor, los mejores equipos y algo por el estilo, cuando no era el camino correcto. El camino correcto era primero comenzar a idear tu nuevo modelo de negocio, generar la cultura y ver, primero transformar la cultura de tu organización. Entonces tocaba por ahí desaprender para volver a aprender. Una vez definido esa nueva identidad que teníamos como empresa, qué es lo que quiero yo generar, por último ya el propósito que quiero con mi organización, es que echaba mano recién de todas las herramientas de la 4ª revolución industrial, inteligencia artificial y demás, para comenzar a implementarla. Ese es el camino correcto. Y en ese repensar es que la estrategia y el modelo de innovación pues es un aliado importante como para poder desarrollar ideas disruptivas, pero y que a la vez también son eficientes. Gracias, Manolo. Mi querido Oscar, tú como yo somos institucionalistas, somos empresarios que de alguna forma tenemos también un propósito y un fin. Sabes que, y sabemos todos, que el mundo va a ser digital al 2030, 100% digital. Sabemos que vivimos ya también y que los empresarios atendemos un nuevo consumidor. Hay nuevas formas de consumo, hay una nueva forma de hacer negocios, hay un gran poder y potencial de este señor que tiene un protagonismo importante ya en los negocios y hasta en nuestra vida. Definitivamente el tema de transformación digital e irnos a esa zona es muy importante, pero ahí hay una falta, dentro de lo que comentabas también, Oscar, por parte del pequeño y microempresario. Vamos a enfocarnos en esa parte donde seguro tú tienes una foto también nacional al respecto. Es algo parecido a lo que sucede en La Libertad. Es importante
que comencemos a desarrollar ese tema. ¿Qué has visto? ¿Qué has podido desarrollar de alguna forma? ¿Qué crees tú que debería hacer también el Estado? ¿Cómo es que deberíamos promover esos cambios que deberían darse en ese sector de emprendedores y empresarios para poder, creo yo, inclusive ayudar al tema de la formalización, pero poder lograr ese crecimiento? ¿Y qué nos toca a nosotros, de alguna forma, también a las cámaras de comercio, mi querido Oscar? Antes de contestar tu pregunta, permíteme decir que estoy absolutamente impresionado del nivel del foro y de todas las personas que me han antecedido y que han hablado al respecto. Y claro, mis opiniones de alguna manera no son tan técnicas, por cierto, pero sí con una visión empresarial del conjunto del Perú. Y claro, no es lo mismo el empresario sanisidrino con el empresario de Huancabamba, ¿no? Y tampoco es igual el empresario de Tumbes con el empresario de Tacna. No solo por el tema de los sectores, no solo por el tema de las industrias y de las cosas que procesan o que hacen, ¿no? Sino porque elementalmente yo creo que el país, yo creo que el Perú no tiene un buen diagnóstico de lo que significa su mercado, de lo que significa su gente, ¿no? Se habla de una formalidad y se habla de una informalidad. Normalmente la informalidad está asociada a las pequeñas y microempresas, ¿no? Pero no se sabe a ciencia cierta qué cosa quiere decir informalidad en este país, tanto así que no tiene el Perú la posibilidad de dictar políticas públicas específicas porque no sabe qué significa, qué cosa es la informalidad a ciencia cierta. Hace muy poco tiempo estuve expuesto a una labor que me parece interesantísima que viene llevando a cabo el Ministerio de Trabajo, que probablemente no le corresponde a él, pero lo está llevando a cabo. Y ellos estaban descubriendo, y esto lo pueden verificar en las páginas del propio Ministerio, una determinación de cuál era el mercado formal. Y claro, lo tenía muy bien diagnosticado porque normalmente el mercado formal no es sino el mercado que entrega data al Ministerio con sus planillas y con toda la información que tanto el Ministerio de Trabajo como SUNAFIL agobian al empresario, pero piden todo y lo saben todo, ¿no? Pero cuando se trata de la informalidad no saben nada. No saben nada. Y entonces este ministerio ha hecho una cosa que me parece grandiosa. Ha empezado a recopilar la información de todos los entes del Estado y ha hecho una especie de interoperabilidad, ¿no? Ha obtenido data del INEI, ha obtenido data de SUNARP con T, de SUNARP con D, ha obtenido data de financiera, ha obtenido data, en fin, de todas las entidades financieras, perdón, de todas las entidades, de todas las instituciones del Perú, inclusive de la policía, del Poder Judicial, del INPE, etcétera. Y ha hecho no sé, la palabra no es tan técnica, pero un chocolateo de toda la data esta, y ha determinado, ha hecho un estudio muy intenso que le ha llevado casi 2 años, y ha determinado cuál es el mundo de la informalidad. Y ha definido que son formales 4 millones de personas e informales 12 millones de personas. Pero, cosa increíble, ha determinado dónde están los informales, a qué segmentos corresponden, qué hacen los informales, a qué trabajo se dedican. En Huancabamba hay tantos informales que se dedican tantos al agro, tantos al emoliente, tantos a etcétera, etcétera, etcétera. Y con esta base de datos ha empezado a dictar
algunas políticas públicas, porque cada grupo es distinto al otro y no necesariamente con una sola política pública puede arreglar todo el problema, ¿no? Y ha hecho una relación. Uno puede pedirle al ministerio hoy día, señor, dígame en el pueblo tal cuántos informales hay, y se lo pueden decir, y a qué se dedican los informales. Me interesó mucho esto por mi trabajo, porque Perú Cámara justamente es eso, trata de descubrir en el Perú qué cosa hay para tratar de ayudar a arreglar. Y me encontré con esta sorpresa gigantesca. Y entonces han hecho un diagnóstico que ya está terminado, y ahora están en una fase de remedios, así lo llaman, ¿no? Para dar políticas públicas que remedien la situación de uno u otro, informales, pequeñas y microempresas. De tal manera que las políticas públicas que salgan y que no saben cuáles van a ser, porque cada grupo es distinto al otro. Y pueden haber montones de políticas públicas, pero a algunos se les podrá exigir el pago de impuestos, a otros se les podrá exigir la bancarización, a otros se les podrá exigir lo que fuere, pero por lo menos ya hay Big Data. Y con ese Big Data pueden hacer maravillas, porque evidentemente están entendiendo cómo son las cosas. Y han hecho pilotos en poblaciones donde han empezado a funcionar bastante bien. Y claro, desde nuestra perspectiva, ¿qué cosa es un informal? Es una persona que no paga impuestos, que no va al banco, que trabaja en efectivo, ¿no? Pero, por otro lado, si uno mira con atención y se va por el centro de Lima y hay un emolientero en una esquina durante 40 años y siempre en ese mismo sitio vendiendo a su mismo público, no es tan informal, ¿no? Tiene una cierta formalidad. Evidentemente, con una política adecuada se le puede incluir al universo de empresarios que tienen que tener responsabilidades para con el Estado y obligaciones para con él. Con esto quiero contestar recién a tu pregunta. Eso es lo que está haciendo el Estado. Y yo creo que es una política ganadora, porque va a ser posible en los próximos años incluir a esta masa enorme de gente que está en el lado de la informalidad a una política pública que los formalice, pero no en beneficio del Estado por un cobro mayor de impuestos, sino en beneficio de los propios ciudadanos, porque se les puede entregar salud, porque se les puede entregar seguridad, porque se les puede entregar tantas otras cosas. Espero haber satisfecho tú. Sí, gracias, Oscar. Hay mucho por hacer ahí. El gran problema que tenemos como país también es que el ser formal es costoso, no opaco, y es algo que tendríamos que superar. Y ahí hay un gran desafío. Está Francisco Huertas, decano del Colegio de Economistas y muy estudioso de ese tema. Pero sí, en uno de los análisis que hemos hecho, para poder formalizarme yo como pequeño empresario es costoso formalizarme y es oneroso también. Hay que desarrollar muchos temas y ahí podría haber una iniciativa esa muy valiosa, no la sabía. Muy buena información, creo que para muchos de nosotros la vamos a escudriñar un poco más, porque ahí pueden hacer una buena iniciativa de IA generativa. El profesor dice dónde podríamos comenzar a generar información para ahí. Muchas gracias, señores, a ustedes, muchas gracias a todos los que nos acompañan hasta este momento. Reiterarles un poco las disculpas por los horarios, pero los vamos a compensar de aquí en la feria con excelente cóctel que nuestro oferente Universidad César Vallejo les ofrece a todos ustedes. Quiero con esto despedirnos con el panel, dar un cierre. Los invito cordialmente a todos a la explanada de la feria para el brindis con nuestro coanfitrión y coorganizador Universidad César Vallejo, y puedan también visitar los stands y hacer algunas alternativas. Quienes quieran en algún momento también pueden coordinar con el equipo de cámara para tener alguna reunión, alguna empresa, una institución, con alguno de los fabricantes, con alguno de los que están hoy día exponiendo en las ferias,
encantado para poder generar algunas reuniones con las universidades o algo, con Lenovo, con Exxon, con Oscar también quiere conversar con todo el mundo. Así que, señores, nada, una vez más, muchas gracias, doctora, por acompañarnos y no, seguimos el siguiente turno con usted. Así que, señores, un aplauso para los panelistas. Y pasamos a un escenario más abierto. Una fotografía, por favor, a los integrantes del panel. Por favor, en la parte, si pueden pasar aquí en la parte de adelante, por favor, para una foto. Muchas gracias. Estimado público, los esperamos mañana desde las 5 de la tarde y en este momento, por favor, también hay un cóctel. Así que les pedimos que se queden para que puedan disfrutar